Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La belleza de un espíritu apacible y afable, ese es el título del sermón de este día. En el mundo greco-romano de la época de Pedro, las esposas tenían pocos derechos legales y se las consideraba como propiedad de sus maridos. Es por eso que los maridos podían maltratarlas y no se consideraba como un delito. Pedro continúa en esta sección hablando acerca del código de la casa, que era ampliamente aceptado y definía las relaciones sociales dentro de la sociedad grecorromana. Dado que Dios ha hablado en su palabra acerca de estas cosas, Pedro escribe, hermanos, con un doble propósito. En primer lugar, lo hace para recordarnos que nosotros como cristianos sí consideramos estas relaciones como el fundamento de la sociedad, y en segundo lugar, escribe para corregir el concepto erróneo que tenían con respecto a estas relaciones a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Pedro se dirige a los cristianos que esperan una herencia celestial mientras viven en este mundo. Y los cristianos, hermanos, hemos dicho que se distinguen de los incrédulos por su profesión en el único y verdadero Dios, pero sobre todo por su estilo de vida. Es decir, que nosotros como cristianos vivimos vidas santas porque esa es la forma en que la palabra de Dios nos ordena, y también porque así nosotros reflejamos la santidad de nuestro Creador. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, Pedro se dirige a las mujeres que tenían maridos que no eran cristianos. Él les anima a que su objetivo sea ganarlos para Cristo. Estos hombres eran un obstáculo para que las mujeres cristianas sirvieran a Cristo. Es por ello que Pedro les recuerda a estas mujeres que no deberían de permitir que su libertad en Cristo y los problemas en el hogar, que seguramente incluían el enojo, que seguramente incluían, hermanos, el dolor, que eso no les hiciera sentirse superiores a sus maridos con el derecho de desobedecerlos en todo. Les ordena que deben de ser esposas modelo, porque esa será la mejor forma de ganar a sus maridos para Cristo. Y también esto servirá para que el resto de la sociedad abrace o alabe la fe cristiana. En el México secularizado en el que nosotros vivimos hoy, se nos presiona para pensar y actuar en contra de la enseñanza bíblica, hermanos. La discusión de Pedro sobre la relación entre los cónyuges expondrá algunas de estas formas no cristianas y nos desafiará, hermanos, a pensar
en esta relación fundamental a la luz de la enseñanza de la Biblia. La declaración que encontramos en el versículo 1, donde dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, no es nada extraña porque expresa la expectativa de aquel periodo. En ese tiempo las esposas cristianas debían de someterse a sus maridos, incluso si estos eran incrédulos. Debemos de recordar, hermanos, que los maridos de esa época veían a sus esposas como propiedad suya y podían maltratarlas si es que ellos así lo deseaban. Pedro está escribiendo a personas del primer siglo que vivían regidos por el código del hogar grecorromano derivado de la ley natural, pero que en realidad había sido grandemente corrompido por el pecado humano. Los lectores de Pedro no saben nada de la igualdad de género como lo encontramos en el mundo moderno. Es más, ellos ni tan siquiera podían concebir a las mujeres como individuos autónomos con los mismos derechos sociales que los hombres. El apóstol escribe a estas esposas cristianas del primer siglo que enfrentaban una situación bastante común en el mundo mediterráneo, en el cual el cristianismo se estaba extendiendo rápidamente. Ordena a estas esposas que se convertían al cristianismo que no debían de ignorar sus obligaciones, aun cuando tuviesen a un marido incrédulo. Se trata de un consejo muy necesario porque en la iglesia estas mujeres encontraban una libertad en la adoración dirigida por la guía del Espíritu Santo. En otras palabras, las mujeres cristianas encontraban en la iglesia una libertad que no podían encontrar en ningún otro lugar. Es por ello que algunas de ellas rechazaban la autoridad de sus maridos, lo cual era vergonzoso no solamente para los hombres, sino también para la iglesia. Así lo describe el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 11 de su primera carta. Por eso es que Pedro les recuerda a estas esposas que deben de estar sujetas a sus maridos, incluso si estos no son cristianos. Y ordena que lo hagan porque esta forma de conducta honra a Cristo y también es la forma en cómo ellas pueden guiar a sus esposos a que abracen la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Pedro dice que aquellos que desobedecen la palabra pueden convertirse sin palabras por el comportamiento de sus esposas. En el versículo 1 dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí, hermanos, debemos de mirar que las esposas deberían de abstenerse de fastidiar a sus maridos sobre su necesidad de conversión, es decir, que ya deberían de dejar de decirles y en lugar de estarles diciendo y repitiendo una y otra vez, Pedro les dice que parece que esas palabras no han surtido efecto y que por lo tanto lo que deben de hacer ahora es vivir el evangelio ante sus maridos. Pedro les recuerda que la principal influencia sobre sus maridos no será el discurso, sino el comportamiento piadoso. La conducta es mucho más efectiva que las palabras. Pedro no está sugiriendo que las mujeres deberían de rendirse ante sus maridos y dejar de congregarse. No, eso no es lo que Pedro les está sugiriendo. Todo lo contrario, él les ordena que sean esposas modelo, porque esto hará que los maridos recapaciten su conducta y eso es lo que los hará cambiar.
Cuando ellos observen su conducta casta, respetuosa y temerosa de sus mujeres, eso es lo que los atraerá hacia la fe en Jesucristo. En el versículo 2, cuando el apóstol escribe, considerando vuestra conducta casta, no se está refiriendo solamente a la pureza sexual, sino a todo el carácter cristiano. Conducta casta se refiere al estilo de vida piadosa de aquellas mujeres, especialmente su buena conducta hacia sus maridos. Ellas deben de ser esposas modelo con su cónyuge incrédulo al mostrarle amor y respeto. De esta forma sus maridos se darán cuenta de ello cuando vean que se sujetan a ellos independientemente de que sean amables o no, cuando lo que se les pide está dentro de lo que Dios ordena, pero que también se mantienen firmes en su posición cuando ellos piden algo que va en contra de la palabra de Dios. Esto, hermanos, no es simple conformismo social, no, más bien es un posicionamiento cristiano radical que entiende y practica el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra situación es muy diferente a la que escribe Pedro en cuanto a la sumisión a un esposo cruel. Como ya hemos mencionado, en el primer siglo una esposa que era abusada por su esposo no tenía ningún recurso legal porque tal comportamiento no se consideraba un crimen en esa ley. Esa ley más bien permitía a los hombres abusar y dominar a sus esposas. Pero en nuestra cultura, la violencia doméstica es un pecado que requiere confesión y arrepentimiento, y de hecho es un delito. Y además, el hombre que maltrata, el abusador, puede ser arrestado y puede ser encarcelado. Además, hermanos, la Biblia nos enseña que los maridos debemos tratar a nuestra esposa con amor, con honor y con respeto. Declara que las mujeres son portadoras de la imagen de Dios, lo mismo que los hombres, en Génesis 1:27. En este sentido, el cristianismo es completamente contracultural y desafía el código del hogar grecorromano. Debemos de recordar que el cristianismo es el que más ha hecho para promover los derechos y la igualdad de las mujeres a lo largo de la historia. Y ha sido así porque cuando estudiamos el Nuevo Testamento, encontramos que las mujeres reciben el mismo estatus que los hombres ante Cristo. Pablo lo afirma así en Gálatas 3:28. Ya no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Una esposa cristiana nunca debe sufrir un trato abusivo. Si sucede, debe de informarle a un amigo, debe de informarle a un anciano de la iglesia o a un pastor de confianza o a la policía si es necesario. Una esposa no debe de sufrir un trato abusivo. En los versículos 3 y 4, Pedro aborda el tema de la modestia y la belleza. Ahí leemos: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. El código de la casa grecorromano insistía en que las mujeres se cubrieran el pelo e incluso el rostro con velos, porque pensaban que eran el objeto de la lujuria masculina. De hecho, el uso islámico del hijab, que cubre la cabeza de la mujer, es una copia de esta antigua práctica. Las mujeres del mundo romano no debían mantenerse o vestirse de manera provocativa
para atraer la atención de los hombres. Más bien, debían mantenerse cubiertas porque se pensaba que esta era la forma como la lujuria masculina era mantenida bajo control. La razón en parte era que en el mundo grecorromano estaba lleno de las prostitutas que servían en el templo. Se creía que estas mujeres, a través de las relaciones sexuales, unían a sus clientes con la deidad en particular a la cual servían. Y para atraer a los hombres, estas mujeres se vestían de la manera más provocativa posible. Es por eso que la posición social determinaba la forma de vestir. Por ejemplo, las clases más pobres se distinguían por la modestia. Es decir, entre más ropa llevaban, era mejor para distinguirse de estas mujeres prostitutas que servían en los templos. Por el otro lado, las mujeres ricas hacían todo lo posible para demostrar su posición social, adornando su cabello con trenzas y usando joyas y brazaletes muy costosos. Pero los cristianos comprendieron, gracias a la enseñanza bíblica sobre la pecaminosidad humana, que usar ropa modesta no podía cambiar el corazón humano. También comprendieron que adornarse con joyas caras no embellece a la mujer. Aquí es donde el código grecorromano de la casa falló, porque no pudo detener la lujuria ni el pecado sexual y dividió a las personas en clases, y como resultado las mujeres más pobres tenían resentimiento o envidia de aquellas que llevaban peinados y joyas finas. También había mujeres ricas que buscaban impresionarse unas a otras, ignorando la insistencia del código en la vestimenta modesta. Desafortunadamente, muchas culturas, incluida la nuestra, han imitado el estilo grecorromano de la vestimenta. De hecho, el doctor Peter H. Davis, en su comentario de Primera de Pedro, afirma que a menudo las mujeres han interiorizado la tendencia de los hombres a verlas como objetos sexuales o como posesiones, viviendo como si su apariencia hablara de la riqueza y del poder de sus maridos. El resultado es el vestirse para llamar la atención de los hombres o competir con otras mujeres. Eso, tristemente, es una realidad. La respuesta de Pedro es que los cristianos tienen un estándar completamente diferente de modestia y de belleza. La verdadera modestia y la verdadera belleza ante Dios no se dan porque una mujer evita parecerse a una prostituta cubriéndose desde la cabeza hasta los pies. Tampoco vestirse y adornarse con joyas o a la moda hace que una mujer sea hermosa. Una mujer escasamente vestida podría ser rescatada de un edificio en llamas en medio de la noche y ser perfectamente modesta, mientras que otra mujer podría estar en una cena con 5 vestidos y ser absolutamente inmoral. Es por eso que Pedro no se dirige a la apariencia externa, sino a la actitud del corazón. Él dice en los versículos 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón. Además, la Biblia afirma en otros lugares que Dios mira el corazón. No hay nada malo en vestir a la moda, traer un peinado especial o usar joyas finas. No. Pedro no dice que andar mal vestido nos convierte en personas piadosas. El andar mal arreglado no nos hace cristianos. Además, debemos de recordar que el adorno externo es una cuestión cultural y varía de una cultura a otra. Lo que una cultura considera un signo de belleza,
otra lo ve como inaceptable. Lo que una considera modesto es típico de la ropa que usan las personas inmorales en otra. Esto, hermanos, debe de ser una advertencia para que nosotros no formemos estereotipos a la luz de la vestimenta. Pedro simplemente dice que las mujeres cristianas no deberían ver su sentido de la moda como un medio para llamar la atención sobre sí mismas de una manera narcisista o alentar las miradas de los hombres. Afirma que la verdadera belleza es algo interno, no es externo. La modestia es una actitud del corazón. La verdadera belleza se encuentra en el interior. Está en un espíritu apacible y afable que es muy valioso, muy precioso a los ojos de Dios. Se encuentra en la voluntad de seguir el ejemplo de Jesucristo. Las mujeres lo demuestran al estar sujetas a sus esposos en aquellas áreas donde Dios ha establecido la jefatura masculina. Pedro apela a la historia redentora para ilustrar su punto, aludiendo al relato de Sara y Abraham, versículos 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En Isaías 51:2 también se dice que Abraham y Sara son padre y madre en un sentido espiritual de todos los fieles. En el relato de Génesis 18:12, al cual Pedro hace referencia, Sara se adornó de verdadera belleza a través de su sumisión a su esposo. Lo hizo llamándolo Señor cuando hizo un comentario casual sobre quedar embarazada a pesar de ser una anciana. Abraham también era ya un anciano y Sara podría haberse reído de sus afirmaciones de que juntos engendrarían un heredero. Pero ella no se burla de su esposo y por su esperanza en la promesa de Dios se convierte en la madre espiritual de todos aquellos que imitan su ejemplo. Como sus hijos espirituales, las esposas cristianas deben seguir su ejemplo y hacer el bien a sus maridos, sabiendo que Dios las recompensará. En la última parte del versículo 6, Pedro habla de sin temer ninguna amenaza. Pedro, hermanos, se refiere a aquellas situaciones en las que las esposas cristianas de maridos incrédulos eran llamadas a obedecer a Dios antes que a los hombres o a sus esposos. Es muy probable que estos hombres incrédulos usaran todo tipo de intimidación física, emocional y social para disuadir a sus esposas a que dejaran la fe cristiana. Así que aunque Pedro las anima a sujetarse a sus maridos en las áreas que no tienen que ver con la fe cristiana, también las llama a mantenerse firmes a la luz de la esperanza en la venida de Cristo y a no desertar ante las amenazas y los posibles castigos de sus maridos. Las mujeres en una situación difícil como esta deben de mirar a la promesa de Dios, que Dios las defenderá. Finalmente, en el versículo 7, Pedro dirige su atención a los maridos cristianos. Ahí leemos: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Según Pedro, también hay áreas en las que el marido tiene que someterse. Esto era absolutamente revolucionario en el mundo grecorromano. En primer lugar, Pedro dice que los maridos deben vivir de forma comprensiva con sus esposas. La frase vivir con ellas sabiamente aquí se refiere a una comprensión personal que lleva a los maridos a desarrollar un gran amor y un interés por comprender a sus esposas.
Abarca tanto la relación sexual como cualquier otra área en el matrimonio. Esta comprensión se mostrará dándole honor a la mujer. Y darle honor a alguien significa respetarla de forma verbal como también a través de los hechos. Se debe de respetar, se debe de defender y se debe de cuidar a esa persona. A eso es a lo que nos llama Pedro. Y como era bastante normal que un marido abusara de su mujer, Pedro ordena que ya no lo hagan. El marido tiene que asegurarse de respetarla de palabra y de hecho. Ese es el mandato. Observemos, hermanos, que Pedro respalda este mandato con dos razones. En primer lugar, una acción así sirve para reconocer que para Dios el marido y la esposa son iguales. Debemos de respetar y amar a nuestras esposas porque delante de Dios somos iguales. Pedro dice que ambos somos coherederos de la gracia de la vida eterna. Además, Gálatas 3:28, como ya lo leímos, también afirma que ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Es decir, que en lo que verdaderamente importa, somos iguales ante Dios. Ya no hay diferencia. En segundo lugar, Pedro afirma que si el marido no consigue una relación de amor y maltrata a su esposa, eso afectará su relación con Dios. El marido no podrá orar, dice Pedro. Además, esta enseñanza está ampliada por medio de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 5:23 y 24. Allí leemos: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Los problemas relacionales con otras personas afectan nuestra relación con Dios. La relación con el cónyuge debe cuidarse de una forma muy especial si queremos estar cerca de Dios. Pedro advierte que aquellos cristianos que no honran a sus esposas y que no las tratan como iguales ante el Señor, corren el riesgo de que sus oraciones sean obstaculizadas. El comportamiento egoísta y pecaminoso es siempre un impedimento para la oración. Como podemos ver, hermanos, Pedro ordena a los maridos cristianos que rechacen la idea de maltratar a sus esposas simplemente porque son físicamente más fuertes, ya que esa era la razón por la que los antiguos consideraban superior al hombre. En esa época los maridos, como ya mencionamos, podían golpear a sus esposas y nadie podía decir nada. Sin embargo, Pedro afirma que esto es completamente inaceptable, que la voluntad de Dios es que traten a sus esposas con respeto y con amor, porque un esposo cruel crea un clima en el que tanto el esposo como la esposa pecan el uno contra el otro. Así que la exhortación de Pedro dice mucho a quienes estamos más preocupados por lo que podemos obtener de una relación o lo que deseamos obtener en una relación que por lo que podemos contribuir para el bienestar de nuestro cónyuge. Pedro ordena concentrarnos en el bienestar de nuestro cónyuge y no en los derechos que pensamos tener. Poner los intereses de los demás antes que los nuestros es imitar a Jesucristo, que se entregó por nosotros para perdonar nuestros pecados. Estas exhortaciones del apóstol son para corregir nuestras formas de pensar y de actuar como los incrédulos. Pedro quiere que corrijamos eso, que ya no pensemos, que ya no actuemos como los incrédulos. Son para ayudarnos a ser mejores testigos del Evangelio de Jesucristo. Las normas de conducta de Dios no son las normas de conducta del México moderno. Las normas de conducta de Dios
son totalmente diferentes. La belleza de una mujer no es la externa, sino la interna. La verdadera belleza es la de un espíritu apacible y afable. La fuerza de un hombre no es un signo de superioridad sobre su esposa. Por lo tanto, hermanos, si obedecemos estos mandamientos, honramos a nuestro cónyuge y a nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, con esto concluyo. Las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y los maridos debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén.